Muchas gracias por la invitación renovada aquí en el municipio de Hurlingham. Y estaba pensando que tenemos cierta solidaridad con los que gobiernan y con los que educan, porque gobernar, educar y analizar son profesiones imposibles. Así que en esa juntura nos encontramos, los que gobiernan, los que educan y aquellos y aquellas como nosotros que nos dedicamos al abordaje de la infancia y la adolescencia y que en ese abordaje yo entiendo que no dejamos de ubicarnos en posición de analistas, estemos en el campo que estemos, desarrollo social, educación, salud. Nuestra ubicación frente a la infancia y a la adolescencia me parece que inevitablemente nos posiciona como analistas. Y si es así, deberíamos preguntarnos qué debe hacer un analista para formarse. Eso es materia de discusión. Desde que Freud descubrió el psicoanálisis hasta el día de hoy, los psicoanalistas no se han puesto de acuerdo respecto a que decide que alguien se ubica como analista. Hay por supuesto posgrados, doctorados, escuelas que prometen ser analistas, pero en rigor no es cierto, ¿no? Porque me parece que el analista se decide en cada ocasión, en cada caso. Y yo quería comentar algo que algunas de las personas que están aquí conocen sobre mi propia adolescencia, porque comenzó mi adolescencia en una localidad parecida a Hurlingham, también cabecera de partido como es Hurlingham, la ciudad de Hurlingham, y una adolescencia que concluyó en la ciudad de Buenos Aires. Tiene esta particularidad esa adolescencia, de haber comenzado en un lugar como fines de la década del 60, y de haber concluido en la ciudad de Buenos Aires. Entonces quería compartir con ustedes dos anécdotas del comienzo y del fin de mi adolescencia. En el comienzo, 13 años, y en ese momento yo deseaba intensamente poseer dos cosas: un arma y una motocicleta. Y ese deseo tomaba la forma de una demanda que le dirigía a mi padre, no a mi madre. Y yo esperaba a ver si mi padre se decidía a comprarme alguna de las dos cosas. Finalmente ocurrió que mi padre decidió comprarme no la motocicleta, sino el arma. No era un arma de gran calibre, era un rifle de aire comprimido. Y con ese rifle salía a un lugar cercano de la ciudad, un bosque, a matar todo bicho que cruzara por ahí, ¿no? Lo cual, luego en retrospectiva, me hizo pensar que tanto la motocicleta como el arma tenían que ver con el advenimiento de la pubertad. En un caso, porque la motocicleta de alguna manera representaba una afirmación de la identidad sexual. Tenía que ver con la sexualidad de la motocicleta. No solo para alardear entre los pares varones, sino también eventualmente para llevar a una chica de paseo.
con lo cual estaba la sexualidad presente en ese deseo de la motocicleta, y la muerte, más claramente, presente en este deseo de un arma. Ahí comenzó la pubertad. Concluye en Buenos Aires, y ahí yo ubico dos acontecimientos que son justamente los que me llevan, todavía siendo adolescente, a analizarme. Uno tiene que ver con el que acaba de mencionar Verónica, que es el terrorismo de Estado. En ese momento, mediados de los años 70, después del 76, secuestran a una amiga y compañera, un grupo de tareas, y para la misma época se plantea la posibilidad de una guerra con Chile. Muchos de los que están acá lo recordarán, que fue una posibilidad cierta, ahora que estamos hablando de la guerra. Y se corrió el rumor de que iban a convocar a ciertas clases para la guerra, con lo cual yo me encontré en ese momento con estas dos situaciones: el secuestro de una amiga y compañera que me angustió, además me preocupó por mi propia integridad, porque yo también venía de militar en la facultad, con lo cual pensé que corría riesgo, y también con la posibilidad de ser reclutado para la guerra. En esas circunstancias yo llego al análisis. ¿Por qué? Porque alguien me dice: ¿no te parece ir a conversar con un analista? La verdad que cuando me dieron la sugerencia a Verónica, yo dije, pero ¿de qué puede servirme ir al analista si el peligro no va a cesar? O sea, el riesgo de ser secuestrado va a continuar y la posibilidad de reclutarme para la guerra también está ahí latente. Sin embargo, como la persona que me planteó esta sugerencia me pareció una persona inteligente, sensible, de confianza, acepté la sugerencia y así llegué a golpear la puerta de un analista que abrió su puerta en un momento muy particular, porque sabía, estaba al tanto que yo venía de una militancia, con lo cual implicaba para la profesional también correr cierto riesgo, recibiendo a alguien en su consultorio en esas condiciones. Bien, ¿qué ocurrió ahí? Obviamente constaté que el peligro no terminaba, que el riesgo era cierto, pero de algún modo tomar la palabra en el contexto de un análisis me permitió saber qué voz propia estaba hablando en mí respecto del miedo. Digo, porque el peligro puede ser real, pero el miedo es de cada quien. Y ahí ese susto se vincula con los fantasmas que cada uno de nosotros tenemos. Así que, primer descubrimiento fue posibilitar ese recorte entre que el peligro era real, pero que el miedo me correspondía a mí, por más justificado que fuera ese susto. Y por otra parte, me desatontó hablar en análisis, porque vieron, cuando uno está asustado y angustiado, está un poco atontado también. Entonces, poder hablar también me permitió tomar ciertas medidas de seguridad que no había contemplado hasta ese momento. Bien, hasta aquí estas anécdotas propias de la adolescencia, del principio y del final. Y ahora les voy a hablar un poquito de otro adolescente llamado Edipo. Un joven de la antigua Grecia, famoso para nuestra cultura, porque está el mito de Edipo, que es muy antiguo, incluso antiguo para la Grecia clásica. Está la tragedia de Edipo, que es la que escribió Sófocles, y está el famoso complejo de Edipo, ¿no? que descubrió Freud.
Me interesaba hablar con ustedes sobre Edipo, a propósito de la adolescencia, no tanto por el asesinato del padre o el incesto con la madre, que sí podríamos considerarlo, porque fíjense que ahí también se pone en juego la sexualidad y la muerte, de una manera que hiere nuestra sensibilidad, ¿no? Porque es la muerte bajo la forma del asesinato del padre y la sexualidad bajo la forma del incesto con la madre. Pero me interesaba sobre esta historia de Edipo situarme en un momento de la historia que ocurre entre el asesinato del padre y la entrada de Edipo a Tebas. Antes, digamos que, hablando de prontuario, como se refirió acá Verónica, debemos argumentar en favor de Edipo, que cuando mató al padre no sabía que era el padre y cuando se acostó con la madre no sabía que era la madre. O sea, tenemos los atenuantes para Edipo ahí. Tenemos los atenuantes. Pero les decía, me interesaba conversar con ustedes sobre ese momento que es un intermedio en el cual llega a la puerta de la ciudad, llega a un límite, a una frontera, como dijeron, la General Paz, que divide Cava de esta zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí en la General Paz, ¿quién estaba? La Esfinge, que custodiaba esa frontera y no permitía pasar. Y de todos modos interpelaba a quien llegaba allí con un enigma y quien no lo resolvía era asesinado por la Esfinge. ¿Qué era la Esfinge? Un ser hecho de pedazos animales y humanos, una suerte de figura monstruosa en una franja vacilante entre los dioses y los mortales. Edipo llega allí, se encuentra con la Esfinge y la Esfinge lo interpela, le plantea su enigma. ¿Cuál era el enigma? Bueno, el enigma era: ¿cuál es la criatura que cuando nace se apoya en 4 sostenes, luego cuando crece en 2 y cuando llega a una edad anciana en 3? Y Edipo, suelto de cuerpo, responde: las personas. Esas son las personas. ¿Qué ocurre ahí? Algo muy interesante, porque la Esfinge, al escuchar la respuesta, se arroja al abismo. Bueno. Dicen, y yo estoy de acuerdo, que Edipo desconsideró el enigma, que el enigma no tenía una respuesta, que el enigma no era algo a descifrar, sino era algo a resguardar. Y esa desconsideración, por supuesto, permitió que él pasara ese límite, pero no fue más que el preámbulo para el desencadenamiento de una tragedia. Bueno, ¿por qué pensé en el Edipo y en este pasaje singular del mito? Me contaron el año pasado, en Barranquilla, Colombia, allí estuve, también en actividades con colegas que se dedican al resguardo de los derechos de la infancia, de la adolescencia y la familia, tal como comentó Verónica recién. En Barranquilla me comentan algo que me llamó la atención, que
Hay una corporación que se llama Viva, significante particular, que administra los centros comerciales en Barranquilla. En Barranquilla hay muchos centros comerciales, en Colombia hay muchos centros comerciales, imponentes, importantes, que llaman la atención. Me comentan que esta corporación, obviamente no dedicada al resguardo de los derechos de la infancia y la adolescencia, había organizado un encuentro, una jornada, convocando justamente a organismos, ONGs, instituciones oficiales que se dedicaran al resguardo de los derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué esta corporación había posibilitado este encuentro? Porque venía ocurriendo de manera frecuente que en los centros comerciales chicos y chicas se arrojaban al vacío en el centro comercial. Confirmando lo que acaba de decir Verónica respecto a esta causa de muerte en la adolescencia como siendo la segunda. No recuerdo en Colombia qué lugar ocupa, pero fíjense la magnitud que habrá tomado esto, que la Corporación Viva convoca una jornada para reflexionar sobre esto porque estaban preocupados. Luego me vengo a enterar que en Munro pasó lo mismo, que una chica se arrojó al vacío en el centro comercial. Me vengo a enterar que en Santa Fe ocurrió otro tanto, que un joven se arrojó al vacío en un centro comercial. Y en Estados Unidos. Entonces me acordé del vacío al cual se arroja la esfinge. Y me puse a pensar si le damos la razón a ciertos filósofos que han estudiado este mitologema respecto a la desconsideración del enigma por parte de Edipo. Me puse a preguntar si ahí Edipo no representaría el sistema que habitamos. Un sistema que no resguarda el misterio, no resguarda el enigma, no resguarda el vacío. Ese vacío que recién acaba de mencionar Verónica, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Victoria. Perdón, Victoria. Sí, porque... Pero Victoria... Ya te lo teníamos que decir. Victoria. ¿Pero por qué Verónica? Bueno. No importa. Bueno, yo vi el afiche y vi Verónica siempre. Bueno, Victoria. Hay una canción muy linda de rock and roll que se llama Victoria. Sí. ¿La conoces? Bien. Que se le dedicó a la hija de Mas Llorens, ¿no? El bajista de la joven Morde, cuando nació. Ahora ya no te vas a olvidar. Claro. Todos pensaban que era una canción dedicada a la primavera camporista, pero en realidad estaba dedicada a la hija de Mas Llorens. Bueno, Victoria. Tal como decía Victoria, el vacío no considerado por el sistema que habitamos, por una parte podríamos decir, la economía de mercado excluye el vacío, más bien tiende a colmarlo, ese vacío que nos habita, bajo la forma de la insatisfacción y bajo la forma de lo que no sabemos. Un vacío que es irreductible. Sin embargo, el capitalismo tiende a aportar objetos en la esperanza de que ese vacío sea colmado. Y por otra parte tenemos a la ciencia, que en su constitución inevitablemente ha desconsiderado la particularidad de cada una de las personas. Es inevitable. De algún modo es lo que supone todo quehacer científico.
que es apuntar a lo universal. Pero nos encontramos que ahora la ciencia quiere meterse en campos, ¿no?, sociales, psicológicos, ¿no?, queriendo aportar, no sé, un abordaje. Y ahí la verdad que nos preguntamos, pero si la ciencia al constituirse justamente y de manera necesaria excluyó la singularidad, ¿cómo va a ocuparse ahora de estos fenómenos que aparecen en la práctica nuestra, educativa, social, psicológica y psiquiátrica? ¿Cómo va a ocuparse de estos fenómenos que atañen al goce de cada quien, a lo que cada quien nos sabe, a la particularidad? ¿Saben lo que se me ocurre? ¿Vieron cuando uno a la mañana toma el pomo dentífrico y saca un poquito de dentífrico? Prueben si pueden meter de nuevo el dentífrico en el pomo. Imposible. Esto es lo que la ciencia parece que pretende. Poner nuevamente el dentífrico en el pomo, cuando ya salió. Bien, ¿qué implica esta desconsideración del vacío, esta desconsideración del enigma? Justamente que lo que se desconsidera allí es a nuestro cuerpo, en lo que lo constituye. ¿Qué constituye a nuestro cuerpo? El lenguaje, nuestra vinculación con la lengua materna, la incidencia primordial de la palabra que nos constituye, que, por un lado, nos permite sobrevivir. Y acá tomo algo que comentaba Victoria sobre Ulloa, pero que también nos mortifica. Tiene esta particularidad el lenguaje, ¿no? A la vez que nos mortifica, nos permite vivir. Y justamente lo que nos hace vivir, lo que puede ser una evidencia de vida, es lo que aparece en nosotros como alterado, ¿sí? Y les decía, este cuerpo que no es natural, este cuerpo que habitamos, que se ubica entre marca y marca, es un cuerpo que se ubica en un vacío. En el año 99, en el estado de Colorado, ustedes van a ubicar rápidamente de qué estoy hablando, 2 adolescentes irrumpieron en un colegio secundario con armamento de guerra. Murieron 15 personas, incluidas los perpetradores. Columbine. Michael Moore hizo un documental que ustedes seguramente habrán visto y que es muy interesante. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasó? Y tendemos a pensar que lo que pasó ahí es que las cosas fueron circulando de marca en marca sin que nadie escuchara. Al escuchar, digamos, con la falta de escucha, una falta de lectura en lo que se escuchaba, y en el déficit de lectura, la ausencia de una inscripción. Ahora, fíjense que en este caso, en el de Columbine, sin embargo, algunas personas habían advertido que podía pasar algo. Una familia que era cercana a estos 2 chicos, cuyo hijo era amigo de estos 2 adolescentes, había llevado a la familia algunos comentarios y estos padres habían lanzado una advertencia. De hecho, se inició algún procedimiento allí. Intervino un fiscal que recomendó, previo al atentado, por supuesto, ¿no? Le estoy hablando tiempo antes, recomendó que se iniciara alguna acción, pero las autoridades policiales de la zona archivaron la causa. O sea, hubo alguien que escuchó,
que quizás comenzó a leer lo que estaba pasando, el fiscal también, pero faltó justamente la inscripción de esto para que se tomaran algunas medidas y probablemente se evitara. Bueno, yo les decía, probablemente acá lo que ocurrió es que en estos chicos algo fue circulando entre marca y marca, sin que nadie escuchara, nadie leyera, ni escribiera, y eso fue generando la posibilidad de que la palabra no operara. Tal como decía Victoria, y cuando la palabra capitula, cuando la palabra dimite, cuando la palabra renuncia o claudica, ahí comienza el dominio de la violencia. Por otra parte, a propósito de la violencia, les comento que este año me llaman de un colegio de Mendoza, colegio primario y secundario, una colega que está en el gabinete de ese colegio, para contarme que se había suicidado un chico de la secundaria. Ella pertenece al gabinete de la primaria, pero ¿por qué me llama? Porque en la primaria estaban los dos hermanitos del chico que se había suicidado. Entonces, Miguel, quisiera hablar con vos sobre esto para ver qué hacemos cuando lleguen los chiquitos al colegio, qué hacen las docentes con los chiquitos cuando lleguen al colegio, porque los chiquitos habían presenciado no el momento del suicidio del hermano de 17 años, pero se habían visto el cuerpo del hermano en el jardín colgado a un árbol, en el vacío, en el aire. Le dije, por supuesto, hablemos, era un fin de semana largo, lo hablemos cuando quieras. Y al ratito me llama y me dice, mira, la directora y la vice y mi compañera de gabinete quieren hablar también, pero me parece muy bien, hagamos una reunión. Hicimos una reunión virtual, en la cual me transmitieron, por supuesto, la angustia, la preocupación, el impacto por la muerte de este muchacho y la preocupación, por supuesto, atinente a qué hacemos con las docentes, qué les transmitimos cuando reciban las criaturas, cómo nos manejamos con la familia, con la mamá, con el papá. Bueno, me pareció muy interesante que el colegio, en esta circunstancia excepcional, buscara ayuda, bajo esta forma. De hecho, la semana pasada estuve en Mendoza y fui al colegio, porque quería conocerlo personalmente. Estuvimos hablando ahí una hora con la directora, con la vice y con las dos personas del gabinete, conversando sobre esto y sobre otros problemas del colegio, y estuvimos de acuerdo que en este momento de la historia el colegio está recibiendo el impacto de ciertas demandas que exceden lo programático del colegio. Familias vulneradas, criaturas con complicaciones serias, un extravío generalizado respecto a cómo conducirse con la infancia y con la adolescencia por parte de los mayores. Pero les decía respecto de la violencia que, por otra parte, no deja de llamarnos la atención lo que los historiadores o los etnólogos han estudiado sobre los ritos de iniciación en la adolescencia. Recién Victoria comentaba en estos chicos que llegaban a la institución fenómenos
vinculados con la violencia, pero no deja de generarnos una pregunta: si en rigor la violencia no forma parte inevitable del pasaje de la infancia a la adolescencia. Y de esto tenemos testimonio, les decía, pueden ir a buscarlos, en las culturas desde el comienzo de la humanidad. Cómo este pasaje de la infancia a la adolescencia ha estado señalado por pruebas riesgosas, por cortes en el cuerpo, circuncisiones, ayuno, privación de sueño, alejamiento de los lugares familiares, matanza de animales. Acá tienen alguien que les puede contar respecto de ese rito de iniciación, ¿no? Una experiencia vasta. Sí, acá una vez Paula Arún me dijo: no me extraña porque vos sos de armas llevar, me dijo. ¿Te acordás, Paula? Bueno, hace muchos años ya me tocó atender a jóvenes que habían pasado por una internación psiquiátrica en un dispositivo que se llamaba admisión de externación, una cobertura de salud que era la condición para que el chico o la chica salieran de internación psiquiátrica era pasar por una entrevista de admisión, lo sabes, y armar un dispositivo desde antes que les fuera dado el alta. Entonces ahí, bueno, armamos un dispositivo. Si el chico, por supuesto, en casi todos los casos había sido medicado en la internación, se garantizaba el control farmacológico cuando salía de la internación y un dispositivo terapéutico individual y a veces familiar también. ¿Qué es lo que yo pude constatar en ese año y pico que recibí una buena cantidad de chicos y chicas en esas condiciones que habían estado internados? Chicos y chicas cortados, agujereados, anoréxicos, con ingesta de alguna medicación, expuestos, que habían estado sometidos a situaciones de riesgo. Fíjense, situaciones parecidas a las que describen los ceremoniales de iniciación, pero con una diferencia sustancial. En los ritos de iniciación de la antigüedad, la comunidad de los mayores, acompañando en un contexto en el cual el pasaje de la infancia a la adolescencia tenía una significación para la comunidad toda. Recién cuando la escuchaba Victoria comentando ciertas decisiones que fueron tomando en ese alojamiento de los jóvenes y las jóvenes, yo noté ahí que había una plasticidad que se fue planteando, donde no solo el joven se transformaba, sino la institución misma. Entonces, cuando hablamos de estos ritos que forman parte de la cultura antigua, también ahí constatamos que en cada iniciación lo que se renovaba era un tiempo primordial. ¿Qué tiempo primordial? De la constitución del clan mismo, del clan como uno, con cierta identidad. Y nos damos cuenta que en esos ritos la importancia de la carga simbólica de esos ceremoniales justamente nos ponía en la pista de el origen de la existencia humana está vinculado inevitablemente con lo simbólico. No hay existencia que no se pueda ubicar desde lo simbólico. Entonces, los cortes, los agujeros, las incisiones, la privación de sueño, la anorexia, fenómenos
vinculados a la violencia, hoy están presentes, pero yo diría, está presente el rito sin el mito. Están presentes los ceremoniales sin la significación simbólica. Están los chicos, tal como dijo Victoria, los chicos y las chicas en una situación de soledad allí. ¿Por qué? Porque los mayores estamos complicados para acompañar ese pasaje. Las instituciones están complicadas, los docentes también, porque los docentes, las instituciones, los mayores, la familia, están ellos mismos tomados por un sistema en el cual han declinado los artefactos simbólicos en los cuales alguien se preste a escuchar. Y acá me consta que en Hurlingham fue muy lindo ver el video de toda la labor que ustedes han hecho en estos años. Acá se ha escuchado, acá con mucho trabajo, me consta, ¿no? con un gran esfuerzo y una gran dedicación, acá se han de alguna manera ofrecido lugares para escuchar lo que la gente quiere decir. Algo que el sistema más bien tiende a devaluar o a no considerar, porque al sistema, y esto lo digo a nivel global, planetario, ¿por qué debería interesarle al sistema lo que alguien tiene para decir y qué quiere decir en lo que dice? Y más bien no. Pero me consta que aquí eso ha formado parte de la gestión. Desarrollo social, salud, educación. Lugares donde alguien podía ir y ser escuchado en lo que quería decir. Y probablemente eso provocando una transformación en quienes estaban escuchando. Bueno, yo voy a ir terminando por aquí, me parece. Solamente quería señalar para terminar y hacer una suerte como de bucle sobre lo que he comentado. ¿Qué es lo que el psicoanálisis introduce como novedad? Por lo pronto, que nuestro cuerpo no es natural y que esa no naturalidad tiene que ver con una incidencia primordial del lenguaje. Un lenguaje que posibilita la vida pero que también mortifica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y la incidencia del lenguaje haciendo aparecer un cuerpo que mantiene una relación fundamental con la muerte. Porque de la muerte, los que estamos acá no tenemos experiencia propia. Tenemos la experiencia de la muerte de los otros. Pero sin embargo tenemos la experiencia de no tener la experiencia. Y eso cuenta, ¿no? Nos distingue, ¿no?, a la especie humana de otras especies. Tener la experiencia de no tener la experiencia. Y también la sexualidad. No es que el psicoanálisis haya descubierto algo respecto a eso, porque ya se venía hablando de la sexualidad antes de Freud, de la importancia de la sexualidad. Lo que el psicoanálisis introduce, quizás como novedad, es que la sexualidad infantil sigue teniendo efecto sobre nosotros durante toda la vida. Y sobre eso no dejamos de volver. Y en la adolescencia, justamente, es cuando empieza a generarse esa resignificación de lo más íntimo y lo más perdido que es la infancia. Y sobre eso no dejamos de volver. Una nota a pie de página respecto de la guerra, que mencionó también Victoria.
Hice una mención al principio cuando dije guerra con Chile. Ojo que es una hipótesis de conflicto esa, que continúa. De hecho, les diré, seguramente se habrán enterado que hace 20 días salió un mapa chileno con una parte de Argentina incluida. Y les cuento que el presidente progresista que tiene Chile, Boric, el año pasado renovó un convenio de defensa con Inglaterra. Así que Ucrania, Rusia, ahora Israel-Palestina, que parecen tan lejanos, atención, atención. Van a encontrar un libro allí en el hall que se llama Pensar la guerra, que fue una conversación que mantuvimos con un historiador en el 2020, en plena pandemia, cuando todavía no había ocurrido ni Rusia, ni Ucrania, ni Israel, ni Palestina en la situación actual. Lo que comentamos en ese libro tiene que ver con algo que me pidió Paula que acentúe, y es la dificultad de los mayores para transmitir en el relato algo que anude el pasado, el presente y el futuro. Y en tanto estamos complicados para construir una narración, estamos también imposibilitados para transmitirle eso a nuestros jóvenes. Jóvenes que hoy, de la mano de esta revolución virtual, ya no tienen necesidad de buscar el saber en los mayores porque lo tienen en el bolsillo. Nosotros íbamos a buscar el saber en los mayores, aunque más no sea para pelearnos, para protestar o para putearnos, o para decirles viejo de mierda por no entender nada. Ahora ni siquiera eso. Quizás, no digo en todos los casos, pero estamos en un fenómeno nuevo y el saber está al alcance de la mano bajo otras formas. Entonces le decía respecto a la guerra, y hago un paréntesis. Yo hace poco me enteré, fíjense si lo habremos estudiado en la primaria, ¿no? Pero nunca lo había escuchado, no sé ustedes, bajo esta forma. Argentina estuvo 65 años en guerra civil, de 1815 a 1880. A ustedes les enseñaron los caudillos, Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, los unitarios federales, pero en rigor fíjense que Argentina tuvo la guerra civil de las más extensas en la época moderna, 65 años de guerra civil, y recién en 1880 se constituye como nación. Hasta ese momento eran tres zonas. Bien, a partir de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay una ilusión de paz, que en rigor fue engañosa, porque siempre estuvo latente hasta la caída del muro de Berlín, la Tercera Guerra Mundial entre las dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y de hecho, la guerra continuó y ha sido incesante y permanente, bajo distintas formas, deslocalizada. Y no solo eso, sino que quizás incluso ya no hace falta una gran guerra para sufrir los efectos de la guerra. Hoy basta con vivir en una ciudad donde estamos bombardeados por distintas cuestiones que nos agobian, que nos mortifican, que nos sobrecargan y que nos impiden, en este estilo de vida nuestro, nos impiden construir un relato y de eso hacer una experiencia, porque la experiencia no vale como experiencia si no se construye un relato. Ustedes a un chico o una chica no van a decir, no, pero ¿sabes la experiencia que yo tengo? No. Con eso no alcanza. Hay que armar un relato para que eso se constituya en experiencia. Entonces yo creo que también este paradigma en el cual ha habido una ilusión de la paz y en realidad estamos en guerra,
seguimos en guerra, en una guerra incesante y continua, también nos complica a los mayores en nuestro posicionamiento respecto de la infancia y la adolescencia. Muchas gracias.